Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ricardo Vargas y esto es Yo Aprendo. Hoy empezamos con el tema de expresiones algebraicas. ¿Listo? Este video va a ser de teoría. Y para explicar expresiones algebraicas vamos a explicar primero qué es un término algebraico. Un término algebraico consta de las siguientes partes. Tiene el signo, que puede ser más o menos, la constante, lo vamos a poner A, la variable X y el exponente B. ¿Ya? Este es un ejemplito. Y a veces en los términos algebraicos o expresiones algebraicas se le pone por delante una función. Esta función te indica de qué variable depende tu término algebraico o expresión algebraica, ¿ya? En este pequeño paréntesis te dice cuál es la variable. En este caso es X, nos indica X. ¿Listo? Entonces vamos a poner que esta P es función. Signos, puede ser más o menos. A hemos puesto que es la constante y X variable. Y B es el exponente o potencia, ¿no? Ahora pongamos un par de ejemplos. Más menos 2y al cubo. 2 es la constante, y la variable y 3 el exponente. Este es un término algebraico. Podemos decir que esto es una expresión algebraica de un solo término. ¿Listo? Otro ejemplo, más menos 4x a la menos 3. 4 es la constante, x es la variable y menos 3 es el exponente. Una expresión algebraica de un solo término. ¿Listo? Nada más. Ahora veamos algo que es importante, que es un monomio. Entonces veamos. Vamos a poner monomio. Entonces, un monomio es una expresión algebraica de un solo término, pero que cumple unas ciertas reglas, que no tiene parte literal en el denominador y sus exponentes son enteros y positivos. Entonces veamos un par de ejemplos para entender mejor. Por ejemplo, 8x a la cuarta. Ahí tenemos una expresión algebraica de un solo término. ¿Este es un monomio, sí o no? Sí, ¿no ve? Porque su exponente es entero y positivo. ¿Listo? Veamos otro ejemplo. 7x al cuadrado y al cubo. Un término algebraico, una expresión algebraica de un solo término. Tiene dos variables. ¿Es un monomio, sí o no? Sí, porque sus exponentes son positivos, enteros y positivos. Ahora veamos otro ejemplo. X a la menos 1. ¿Es una expresión algebraica de un solo término? Sí, pero ¿será un monomio? No, porque su exponente es negativo, no es un monomio. Otro ejemplo. Por ejemplo, 3x sobre y. ¿Será un monomio? No. ¿Por qué? Tiene parte literal abajo. Una de sus variables está abajo. Esta variable puede subir, ¿no ve? Ya sabemos teoría de exponentes. Esto puede ser 3x, y sube con su exponente de signo cambiado, menos 1, ¿cierto? No es un monomio, ¿no ve? Porque el exponente es negativo. ¿Listo? Y un último ejemplo, 4x elevado a un medio. ¿Esto será un monomio? No, porque nos dice que los exponentes tienen que ser enteros. Esta es una fracción, entonces no es un monomio. ¿Listo? Entonces vamos a poner con una cruz los que no son monomios. Pero no te olvides que son expresiones algebraicas de un solo término, pero que no son monomios. ¿Ya? Simplemente no te olvides que los monomios tienen que tener exponentes enteros y positivos. Solo eso, no te olvides. ¿Ya? Eso es.
Entonces, como ya sabemos que es un monomio, un binomio es fácil de entender. Entonces vamos a poner aquí binomio. Un binomio prácticamente solo es una suma o resta de dos monomios. Suma o resta de dos monomios. Por eso es importante que sepas cuándo es un monomio. Una vez más, no te olvides que un monomio simplemente es aquel que su exponente es entero y positivo. ¿Ya? No puede ser negativo ni fraccionario. Nada más. Entonces un binomio es una suma y resta de dos monomios. Veamos entonces. 3x más 2. ¿Esto será un monomio? ¿Un binomio, perdón? Claro que sí. ¿Por qué es un binomio? Aquí vemos un monomio de 3x, ¿no ve? Su exponente es 1, claro que es un monomio. Y este de aquí, su parte literal, ¿cuál es? Es x a la 0, ¿cierto? X a la 0 es 1. Entonces, este sí es un monomio. ¿Por qué? Su exponente es entero y positivo. ¿Ya? El 0 cuenta como entero y positivo. Entonces, este sí es un binomio. ¿Listo? Y algo que me olvidaba en los monomios. Si tienes un número, por ejemplo, esto cuenta como monomio. ¿Ya? Porque su parte literal es x a la 0. Y cuando esto sucede se lo conoce como monomio constante. ¿Listo? Entonces, esto de aquí, ¿qué es? Sí es un binomio. Pongamos otro ejemplo. 4x más 2y. Sí es un binomio. Es una suma de dos monomios. Otro ejemplo. 3x más 1 sobre y. ¿Será un binomio? No, ¿no ve? El primer término sí es un monomio, pero el segundo término ya no es un monomio, ¿cierto? Porque esto sería 3x más y a la menos 1. Ya hay exponente negativo y no cumple las reglas, ¿no? Entonces este no es un binomio. ¿Ya? Solo eso. Binomio es la suma o resta de dos monomios, nada más. ¿Listo? Y trinomio. Veamos qué es un trinomio. Trinomio. Pues trinomio es suma o resta de tres monomios. Fácil y sencillo. Entonces ponemos tres monomios. 3x al cuadrado más 4x más 2. Ahí está. Un trinomio. Una suma de tres monomios. Nada más. Por eso es importante que sepas qué es un monomio. Porque después es suma y resta de monomios. ¿Ya? Entonces, esto es una expresión algebraica de tres términos. ¿Listo? 1, 2 y 3. ¿Ya? Pongamos otro ejemplo. 4x más 2 más y. Trinomio. ¿Listo? Nada más. Ahora veamos qué es un polinomio. 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 Suma o resta de dos o más monomios. Entonces, a partir del binomio podemos considerar que ya son polinomios. ¿Ya? Binomio, trinomio ya se consideran como polinomios. ¿Listo? Entonces aquí podemos poner un ejemplo. Polinomio puede ser 3x más 5. Es un binomio, pero ya se lo considera como polinomio. Otro ejemplo, podemos poner un trinomio, 4x al cuadrado más x al cubo más 1. Un trinomio. Y puede ser de cuantos términos quieras el polinomio. X al cuadrado más 4 más y más 5, no interesa. Un polinomio. ¿Ya? Esta es una expresión algebraica de 4 términos. Las variables son x y y. ¿Listo? Nada más.
Pero ahora sucede algo importante con los polinomios, que hay tipos de polinomios, ¿ya? Entonces veamos cuáles son los tipos de polinomios. Pero hasta aquí lo más importante es que sepas qué es un monomio, ¿ya? Porque binomio, trinomio, polinomio solo son sumas o restas de monomios. ¿Listo? Lo importante es que sepas qué es un monomio, nada más. Antes de ver los tipos de polinomios, veamos primero qué es el grado relativo y grado absoluto. Primero, grado relativo del monomio. El monomio nos dice el grado relativo en un monomio es el exponente de cada variable. Pongamos un ejemplo. Por ejemplo, 8x al cubo, y al cuadrado, z a la cuarta. Un monomio de 3 variables. Entonces, grado relativo vamos a tener para cada variable. Grado relativo de x, grado relativo de y grado relativo de z. Nos dice que es el exponente de cada variable. Entonces, grado relativo de x, ¿cuánto es? Su exponente, 3. Grado relativo de y es el exponente de y, 2. Y grado relativo de z es el exponente de z, 4. Nada más. Eso es el grado relativo en un monomio. Ahora veamos en un polinomio. Nos dice que el grado relativo de una variable en un polinomio es el exponente mayor. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos un polinomio de 3 variables, x, y, z. Entonces, de igual manera, vamos a tener grado relativo de x, grado relativo de y grado relativo de z para todas las variables. Ahora, para x nos dice que es el exponente mayor. Buscamos primero dónde está x. Tenemos aquí x y x. Entre estas dos x, ¿cuál tiene exponente mayor? Esta de aquí. Es x a la quinta. El exponente es 5. Entonces el grado relativo de x es 5. ¿Listo? Lo mismo hacemos para y. Vemos dónde está y. Aquí está y aquí está y. Entre estas dos y's, ¿cuál tiene el exponente mayor? Esta, ¿no? Y elevado a 8. Exponente 8. Entonces el grado relativo de y es 8. Y por último, para z, lo mismo. Aquí tenemos z, aquí tenemos z. Entre estos dos, el exponente mayor es 4. Entonces el grado relativo de z es 4. Nada más. Ahora, si en caso tuviéramos un polinomio de una sola variable, por ejemplo, 3x a la cuarta más 2x al cubo más 5. Una sola variable. Entonces el grado solo sería para esa variable. En este caso, grado relativo de x. ¿Cuánto sería el grado relativo de x? El exponente mayor. Sería 4, ¿no? Nada más. Eso es grado relativo en un polinomio. Ahora veamos el grado absoluto. Grado absoluto. Primero para un monomio. Nos dice que el grado absoluto en un monomio es la suma de todos los exponentes. Pongamos un ejemplo entonces. Por ejemplo, 8x al cuadrado, y a la cuarta, z a la quinta. Un monomio de 3 variables, x, y, z. Entonces, el grado absoluto es la suma de los exponentes de las variables. Entonces sumamos, ¿no? 2 más 4 más 5. ¿Cuánto es? 11. Entonces el grado absoluto de este monomio es 11. ¿Listo? Nada más. Ahora veamos de un polinomio. Pongamos un ejemplo para el polinomio. Ahí está, un polinomio. Nos dice que es la suma mayor de los exponentes en cada término. ¿A qué se refiere? Entonces vamos a tener el grado absoluto del polinomio. Primero, para el polinomio tenemos que sumar los exponentes de las variables en cada término. ¿Ya? Veamos entonces primero cuántos términos tenemos en este polinomio. 1, 2, 3. 3 términos. En cada término sumamos los exponentes de las variables.
Del primer término, 2 más 2 más 1. Tenemos que la suma es 5. Del siguiente término, 1 más 8 más 1, 10. Y del último término solo tenemos x a la quinceava, entonces 15. Listo. ¿Cuál es el número mayor de estos tres? 15, ¿no? Entonces el grado absoluto es 15. Nada más. Ahora veamos otro ejemplo. Si solo tenemos un polinomio de una sola variable, por ejemplo de x. X a la quinta más 3x al cuadrado más 2. Ahí tenemos un polinomio de 3 términos, ¿no? ¿Cuál sería el grado absoluto de este polinomio si solo tenemos una variable? Sería el exponente mayor. En este caso el exponente mayor es 5. Entonces el grado absoluto es 5. Este polinomio sería un polinomio de grado 5. ¿Ya? Nada más. Eso es. Grado relativo y grado absoluto. Ahora sí veamos los tipos de polinomios que existen. El primero tenemos que es polinomio completo. Nos dice que es aquel que tiene todos los términos. Veamos un ejemplo entonces. Por ejemplo, 4x a la quinta más 2x más 8x al cubo más 4x al cuadrado más 6x a la cuarta más 5. Ahí está. ¿Qué quiere decir que tiene todos los términos? Primero, veamos cuál es el término que tiene el exponente mayor. Vemos que es este, ¿no? 5. Entonces la teoría nos dice que tiene que tener 5, 4, 3, 2, 1 hasta 0. ¿Ya? A eso se refiere que tiene todos los términos. Entonces buscamos. 5 ya lo tenemos. Aquí está el 4, 3, 2, 1 y el 0, ¿dónde está? En este de aquí, x a la 0, ¿ya? Entonces, este es un polinomio completo. A eso se refiere. Primero buscas el exponente mayor y tiene que tener todos los términos hasta llegar a 0. ¿Listo? Nada más. Y como dato adicional, el término que tiene x a la 0 se lo conoce como término independiente. Término independiente. ¿Listo? Nada más. Ahora veamos qué es un polinomio ordenado. Polinomio ordenado. Nos dice que es aquel que está ordenado en forma creciente o decreciente. Veamos ejemplos. Dos ejemplos. 3x a la séptima más 2x a la cuarta más x más 2. Ahí está. Este es un polinomio ordenado en forma decreciente. ¿Por qué? Porque empieza en este exponente 7 y va bajando, ¿no ve? 4, 1 y 0. En forma decreciente. ¿Listo? Otro ejemplo en forma creciente, pues va a ser todo lo contrario, ¿no? Va a empezar en un exponente pequeñito y va a crecer. Por ejemplo, x al cuadrado más 5x a la sexta más 10x a la 100. Está creciendo el exponente. ¿No ve? 2, 6, 100. En forma creciente. Está ordenada en forma creciente. ¿Ya? Solo es eso. Un polinomio ordenado. Nada más. Ahora, si unimos estos dos, vemos el tercer tipo de polinomio, que es polinomio completo y ordenado. Ahí está. Polinomio completo y ordenado. No vamos a escribir teoría porque ya sabemos qué es, ¿no? Solo es una unión de estos dos. Vamos a poner dos ejemplos. Uno decreciente y otro creciente.
Entonces, por ejemplo, 3x a la séptima más 2x a la sexta más x a la quinta más 4x a la cuarta más 8x al cubo más 2x al cuadrado más x más 4. Ahí está. Un polinomio completo y ordenado. Empieza de 7 y va bajando, ¿no ve? 6, 5, 4. Está decreciendo, ordenado en forma decreciente. Y además que tiene todos los términos. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. ¿Listo? Ordenado en forma decreciente y completo. No le falta ningún término. Otro ejemplo pequeñito en forma creciente puede ser 2 más x al cuadrado más x al cuadrado más x al cubo. Ahí está. En forma creciente y está completo porque tiene todos los términos. Tiene el 3, 2, 1 y 0. ¿Listo? Eso es un polinomio completo y ordenado. No le falta ningún término y está ordenado en forma creciente o decreciente. ¿Ya? Nada más. Y esto es muy importante que te acuerdes para el tema de división algebraica. ¿Listo? Que es un polinomio completo y ordenado. Sobre todo esto, ordenado en forma decreciente. Polinomio completo y ordenado en forma decreciente. Esto nos va a servir para el tema de división algebraica. ¿Ya? Eso, no te olvides. Sigamos viendo tipos de polinomios. Vamos a ver polinomios idénticos. Polinomios idénticos. Nos dice dos polinomios son idénticos si tienen la misma parte literal con sus respectivos exponentes. Entonces sus coeficientes serán iguales. Vamos a poner aquí ejemplos. Tenemos entonces un primer polinomio ax al cuadrado más bx más c. Y otro polinomio mx al cuadrado más nx más p. Ahí está. Entonces nosotros decimos que estos polinomios son idénticos. Como ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen la misma parte literal, x al cuadrado, x y x. Aquí hay un x a la 0, como ya sabemos. X a la 0, x a la 0. Entonces, si el problema te dice que estos polinomios son idénticos, ¿tú qué tienes que hacer? Pues podemos igualar coeficientes de la misma parte literal. Entonces, aquí el coeficiente de x al cuadrado es a. Del otro, m. Entonces, a es igual a m. ¿Listo? Del otro, de x, el coeficiente es b. Del otro polinomio, el coeficiente es n. Entonces, b es igual a n. Y por último, los independientes. C es igual a p. Se cumple estas igualdades si el problema te dice que ambos polinomios son idénticos, ¿ya? Más que todo este tipo de polinomios se usa cuando te piden hallar algo. ¿Listo? Vamos a poner un ejemplo para que entiendas mejor. Por ejemplo, si tenemos a más b, x al cuadrado más 3x más a. Y otro polinomio tenemos que es 5x al cuadrado más 3x más 4. Ahí está. Si el problema te dice que estos dos polinomios son idénticos, entonces ¿tú qué haces? Puedes igualar coeficientes. El coeficiente de x al cuadrado en este primer polinomio es a más b. Del otro polinomio, 5. Entonces igualamos coeficientes. 5. De 3x, 3x. No hay nada que igualar, ¿no? Del independiente, a es igual a 4. Entonces igualamos eso.
A es igual a 4. Listo, entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos esto aquí arriba, ¿no ve? Vamos a tener 4 más B igual a 5. Entonces B es igual a 1. Y ya hemos hallado los valores de A y B. ¿Ya? Para este tipo de ejercicios se usan los polinomios idénticos para hallar algo que te está pidiendo, ¿ya? Polinomios idénticos se igualan coeficientes. ¿Listo? Nada más. Veamos entonces otros tipos de polinomios. Polinomio idénticamente nulo. Nos dice que todos sus coeficientes se igualan a 0. Entonces, si el ejercicio te dice que este polinomio es idénticamente nulo, ¿tú qué puedes hacer? Todos sus coeficientes se igualan a 0. ¿Listo? Nada más. Todos sus coeficientes se igualan a 0. Por ejemplo, si tenemos a más 3x al cubo más bx al cuadrado más... Ahí lo dejamos. Igual a 0. ¿Listo? Entonces, si este polinomio te dice que es idénticamente nulo, tú puedes igualar cada coeficiente a 0. A más 3 igual a 0 y b igual a 0. Entonces el valor de a, ¿cuánto es? Menos 3. Y ya tienes los valores de a y b. ¿Listo? Entonces simplemente estos tipos de polinomios se usan cuando te piden hallar algo, como en este caso, a y b. ¿Ya? No te olvides. Polinomio idénticamente nulo, sus coeficientes se igualan a 0. ¿Listo? Y veamos un último tipo de polinomio que es el polinomio homogéneo. Ponemos entonces polinomio homogéneo. Polinomio homogéneo nos dice que sus términos tienen el mismo grado. Pongamos un ejemplo. Ahí está nuestro ejemplo. Entonces vemos que tienen el mismo grado en cada término. Como sumamos los exponentes de cada término. De este, ¿cuánto es? 2 más 2 más 1, 5. Del segundo término, exponentes, 1 más 1 más 3, 5. Y del último, solo hay un exponente, 5. Todos son lo mismo. Eso quiere decir que es un polinomio homogéneo. ¿Ya? Nada más. Y eso sería todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte. Nos vemos en el siguiente video donde vamos a hacer ejercicios.